Mare. No se suelta. Dejen que haga algo. Reciben una recompensa de los hombres. Ahí está la unción. Coro, tú me estás bien. Es para todo el que está recibiendo. Recíbanlo. Reciban esta unción ahora. Tócalos. ¿Alguna vez has refutado estas cosas, pero no falta siempre el que te diga: hermano, usted no está en el espíritu? Porque dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Bienvenido a tu espacio Con Contexto, con Dani Mejías. El texto a interpretar hoy es 1 Corintios 2:14. Empezamos. Hey mis hermanos, bienvenidos nuevamente a otro programa de Con Contexto. Hoy estaremos analizando 1 Corintios 2, capítulo 14. ¿Será que Pablo, la locura que habla Pablo en este texto, nos está hablando de estas manifestaciones neopentecostales que vemos hoy en día? Pues lo pondremos ahora mismo en Con Contexto. Bien, primero analicemos el contexto histórico del por qué el apóstol Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios y por qué razón nos dice que son locura. Primero que nada, debemos entender bajo qué contexto Pablo escribe esta carta. Vemos que en ese tiempo tanto los judíos como los griegos no podían entender cómo un hombre simple, pobre, nacido de una familia humilde, siendo el carpintero y además venir a morir en una cruz, siendo escupido y humillado hasta lo más bajo. Esa no era la visión que ellos tenían de un Mesías, en caso de los judíos, y los griegos no era la visión que tenían de un Dios, ya que para los judíos el Mesías tenía que venir triunfante, alguien que los gobernara y que acabara con el imperio romano. Y los griegos por su parte era muy tonta la idea de aceptar a un Dios que vino a morir, ya que ellos tenían dioses supuestamente fuertes e inmortales. El simple hecho de ir a predicarles el evangelio tanto a los judíos como a los griegos era un reto muy grande, ya que muchos de ellos eran sabios en su propia opinión. Y es eso a lo que Pablo nos dice en este texto que ellos le llamaban locura, y que a menos de que el Espíritu Santo esté en ellos y puedan abrir sus ojos espirituales, de otra manera no lo iban a entender. Veamos el contexto inmediato. 1 Corintios, pero en el capítulo anterior, o sea, en el 1, Pablo empieza exhortando a los corintios a estar unidos en un solo cuerpo, ya que habían divisiones entre ellos. Pero cuando llegamos al versículo 18 nos encontramos con la respuesta del versículo que estamos interpretando. Vean lo que dice, 1 Corintios 1, 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ah, caray, aquí Pablo dice que lo que es locura es la palabra de la cruz. Continúo, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré toda la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vea cómo nuevamente Pablo nos dice que la locura es la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles
locura. Aquí vemos nuevamente, dice lo que es locura, que es la predicación de Cristo crucificado. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto se refiere a los que son llamados, o sea, los escogidos. Luego Pablo en el capítulo 2 comienza diciéndoles a los corintios que fue a ellos no como sabio, conocedor de la ley, ya que Pablo lo era, pero más bien fue a ellos como predicando a Jesús crucificado, con mucho temor y temblor. Luego en el versículo 4 y 5 dice algo muy interesante. En el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, ese que transforma vidas. Ok, ya vamos viendo a lo que se refería Pablo, que la predicación del Evangelio es locura para los sabios, mientras que los que están en el Espíritu tienen el entendimiento de aceptar dicha predicación. Veamos los versículos anteriores al 14 para que entendamos mejor. Desde el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Acá ya podemos entender que esa locura de la cual habla Pablo es la predicación del Evangelio. Y dice el versículo 15, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si aún no ha entendido, le daré otro ejemplo bíblico. Está en Juan 3, del 1 al 15. Está Nicodemo con Jesús. Nicodemo era un maestro de la ley, un hombre muy sabio, muy estudiado dentro del Sanedrín. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo no pudo entender y le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Puedo imaginar la mente de Nicodemo en ese mismo momento y que quedaría pensando, ¿cómo puede alguien volver a nacer? Eso debe ser una locura. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego vemos más adelante en el versículo 10, Jesús le responde lo siguiente. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Ahora puedo entender que a lo que se refiere Pablo, que llama locura, es a la predicación del Evangelio y no a esto. ¿Alguna palabra?
Ese te lo habrá, bro, de la jadre. Tarati. Chiribi, acá te lo habrá, Profetizar. Delante de la sabiduría humana, las cosas de Dios son locura. El hecho de pensar de que Dios se hizo carne para venir y vivir una vida sin pecado y luego morir en una cruz y resucitar al tercer día, eso es una total locura para el razonamiento humano. Pero Romanos 1 del 22 al 24 nos dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Bueno, mis hermanos, esto fue todo por hoy. Gracias, los invito nuevamente a darle clic a la campanita y suscríbete al canal. Y no olvides seguir nuestros canales hermanos: Biblia Libre Prédicas, Biblia Libre Responde, el canal Halal y el canal Buscando la Verdad. Se los recomiendo. Así que nos vemos la próxima vez en otro programa de Con Contexto.